A ver. Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos. ¿Se escucha bien? Buenos días a todos. No se escucha eso. Buenos días. No se escucha, listo. Se escucha mucho. Las preguntas las hacen por el chat. No, no, tengo buen audio. Bueno. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Acá les presento el médico de la sala, el médico psiquiatra, Sebastián Di Paola. Ya algunos capaz los conocen, más que nada turno mañana y turno tarde. Capaz vespertino, noche y franquero no, porque bueno, su turno es acotado. Así que los presento. Hoy se va a ver a unas patologías eh, que usualmente se ven acá en la sala, en el hospital. Vamos a hablar sobre los cuidados de enfermería y bueno, y la etiología y algunos casos clínicos. Lo dejo acá con Sebastián. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, la idea es hablar de algunos cuadros que son frecuentes motivos de internación por salud mental acá en el HOSPI. Sí, hay un montón, pero bueno, vamos a hablar de los dos o tres más importantes que vemos. Eventualmente, si es necesario aclarar algún otro, se puede hacer, ¿sí? Eh, ¿Con cuál muevo acá? Ahí va. Bueno, nada, yo creo que ya les dieron algo de esto, pero bueno, los pacientes por salud mental tienen varias formas de ingresar al hospital, ¿sí? O por la guardia o una derivación de consultorios externos, ¿sí? Los pacientes para internarse por salud mental, ¿sí? O puede ser que sea una internación clínica o social que después devenga en una internación de salud mental porque el paciente empeora o se dilata la externación, como por ejemplo hay un paciente es en el CEN1, que lo deben conocer, sí, que estaba internado por resguardo social y bueno, debido a las conductas que empezó a presentar, se hizo la internación por salud mental, sí. Eh, bueno, después por derivaciones de hospitales externos, ¿no? Por ejemplo, pacientes que están en el, qué sé yo, en el Álvarez, otros que no tienen internación por salud mental, no los derivan directamente. Así que bueno, hay bastantes fuentes de entrada de pacientes de salud mental. Estas son las más comunes, ¿sí? Bueno. El motivo de internación de salud mental, ya esto lo hablaron, hay una ley de salud mental que básicamente el motivo lo generaliza en riesgo cierto inminente para sí o para terceros. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que no es que si un paciente tiene alucinaciones hay que internarlo o si se corta hay que internarlo, sino que esas conductas tienen que tener un riesgo, ¿sí? O tienen alucinaciones que le digan que se mate o mate a otro, o estos cortes tengan una ideación con un fin de autolítico, digamos, de muerte, ¿sí? Pero digamos, no el síntoma en sí da criterio, sino, digamos, el conjunto se evalúa el riesgo de muerte o de lastimarse mucho para sí mismo o para otros, ¿sí? Esto es lo que saca la nueva ley, digamos para criterio de internación. Es un poco subjetivo, ¿sí? Porque puede ser que a algún profesional le parezca que eso es riesgoso y a otro no. Sí, también es un criterio de alta, ¿sí? Porque a veces uno se pregunta si el paciente ya está bien, ¿por qué no se da alta? Si ya no se corta más, pero por ahí sigue con pensamientos de desviación o de otras cosas que hace que no pueda irse de alta el paciente, ¿sí? Entonces uno tiene que evaluar todas esas conductas, no solo el síntoma en sí, ¿sí? Por eso, bueno, eso es algo que sacó la ley de salud mental, que es algo novedoso. ¿Está bien? ¿Se puede acá correr? Ahí. Sí. Ahí va. Sí, bueno, estos son algunos los motivos, puede ser una sobreingesta, intentos de suicidio, los cortes. Sí, bueno, hay síntomas clínicos como la catatonía, sí, las nuevas conductas alimentarias, conductas disruptivas, sí. Bueno, trastornos de la personalidad, bipolaridad, pero no por el diagnóstico, sino por las conductas propias del cuadro, ¿sí? Bueno. Esto ya lo vamos a saltear, los pasos, esto ya creo que ya lo hablaron. Sí, tiene que tener un consentimiento informado, una evaluación interdisciplinaria. Sí, bueno, una vez que está internado por salud mental, eh, se hace la consulta con nosotros. Sí, y bueno,
nosotros nos presentamos con el paciente, ¿sí? Generalmente en el hospital lo que se hace es que los pacientes que se internan por guardia están 5 días en la guardia y al quinto día deberían subir, ¿sí? ¿Para qué es esto? Para ver si la conducta aguda sigue presente, ¿sí? O si el paciente está muy descompensado, para no subirlo a la sala, un paciente que está muy desregulado conductualmente o con mucho riesgo, dado que en la guardia, en teoría, hay un poco más de control sobre la situación, porque está más la gente 24 horas dando vuelta ahí con el paciente ahí, ¿sí? También para ver si se puede derivar, si tiene obra social. Entonces, la idea es que suba al quinto día. La realidad es que a veces pasa y a veces no pasa. Los últimos pacientes han subido a los 2 días, 3 días. A veces están más de 5 días en la guardia porque por ahí el paciente está muy desregulado y la idea es como que cuando suben a la sala sean pacientes medianamente compensados, por lo menos en la parte conductual o de lidiación un poco, ¿sí? Bueno, no, vos decime si querés decir algo. No, no. Quería justo decirle a los chicos que capaz hay chicos que no saben cómo se maneja la internación, el tipo de los horarios de equipo de tratante de salud Ah, mental, que hagan preguntas, más que nada turno vespertino, porque no está mayormente informado, turno noche, y los franqueros, si hay algún franquero, si quieren hacer alguna pregunta que no sepan, ese es el momento para preguntar, porque a veces no llega la información a ustedes, chicos. claro, bueno, nosotros, el equipo de salud mental, suele estar, el equipo de planta fijo, suele estar de 8:30 a 1:30, 2, a 2 de la tarde, ¿sí? Entonces, siempre que hay algún paciente internado de salud mental, si hay una demanda por una urgencia o lo que sea, solemos ir nosotros, nos avisan a nosotros, ¿sí? Nos pueden avisar directamente a enfermería o puede avisar a los pediatras nos llaman. Ya a partir de las 2 de la tarde queda la guardia, que es 24 horas, ¿sí? Y bueno, ahí responde la guardia. Sí, lo que pasa es que, bueno, la guardia tiene la situación de que hace la demanda externa e interna, entonces puede ser que, depende, a veces hay dos equipos o dos psiquiatras de guardia, a veces hay uno solo, por ahí si tiene una consulta externa y hay una urgencia, puede ser que se demore en llegar, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hay un tema, se está trabajando con la dirección para ver si puede haber dos equipos, digamos, por lo menos dos psiquiatras, como para que uno atienda la demanda externa y el otro priorice la demanda interna, ¿sí? Como para cuando hay alguna de estas situaciones con los pacientes que están internados, por salud mental o mismo pacientes de clínica que necesiten una atención porque, no sé, empezó con algún síntoma psiquiátrico, puedan acudir más rápidamente de lo que suelen acudir, ¿sí? Que a veces hay demoras, ¿sí? Eh, esos son la forma de manejarse, en realidad es esto, hasta las 2 está el equipo, después de las 2 ya es la guardia, ¿sí? Hasta las 8. No, no hay equipo de la tarde, digamos, de salud mental de planta, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar de algunas, o sea, hay un montón. Yo puse tres, no creo que lleguemos a ver las tres, ¿sí? Porque vamos a ir hablando en general, pero bueno, lo más común que se internan los pacientes es por intento de suicidio, ¿sí? O conducta suicida, ¿sí? Es una de las causas más frecuentes de consulta, ¿sí? Bueno, como dice acá, ¿sí? Es la segunda causa principal de muerte entre adolescentes o jóvenes entre 15 y 29 años. Ustedes deben ver que mayormente hay intentos de suicidio internados, ¿sí? El origen es multifactorial, que quiere decir que puede ser por muchas causas, y en sí no es un diagnóstico psiquiátrico el intento de suicidio, sino que forma parte de una conducta dentro de algún cuadro psiquiátrico en general, ¿sí? Puede ser una depresión, puede ser un trastorno psicótico, ¿sí? Puede ser, no sé, que una voz le diga que tenés que matarte y entonces le hace caso a la voz y intentas suicidarte. Puede ser por trastorno límite de la personalidad, sí, que es una de las causas más comunes. Sí, puede ser por trastornos bipolares como estados afectivos o porque estén bajo consumo de sustancias y hagan alguna de estas conductas. Eh, lo que se evalúa generalmente en los intentos de suicidio, lo más importante es saber el método de letalidad que se eligió, ¿sí? No es lo mismo una persona que intentó suicidarse tomando 3 pastillas de paracetamol, ¿sí? O no sé, o cualquier otra medicación, que diga, sí, yo me quería matar, pero me tomé 2 pastillas, ¿sí? A una persona que se intentó ahorcar, ¿sí? O se intentó pegar un balazo, digamos. El método de letalidad habla de riesgo, ¿sí? Entonces, persona con intento de suicidio por ahorcamiento, por arma de fuego,
¿sí? O no sé, tirarse a la vía de un tren y que los saquen, son de alta letalidad, habla de mayor riesgo de pacientes más complejos, ¿sí? Pacientes con intento de suicidio más leves, como no sé, una ingesta, cortes en el antebrazo, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que tiene una ideación de matarse, ¿sí? Porque hay pacientes que hacen ingesta de pastillas, pero en realidad te dicen que quería dormir, no es que me quería matar, ¿sí? Me estoy pasando mal, quería dormir. A veces se internan igual, pero en realidad no tiene una ideación de muerte, sino que por ahí está angustiado y es un método que elige, pero no está bueno, ¿sí? También lo que hay que evaluar es el riesgo de ser descubierto. No es lo mismo que lo haga a escondidas, ¿sí? O que lo haga y le avise a la madre con el paciente. Puede pasar que un adolescente se haga una sonijeta de pastillas y después le avisa a la mamá, me acabo de tomar 40 pastillas o 30 pastillas. Si bien es de riesgo, es menor riesgo porque avisó, entonces hay como un arrepentimiento. En cambio, hay pacientes que no avisan nada por ejemplo, hay una internada ahora que hizo la ingesta y la encontró convulsionando a la madre y terminó en terapia intensiva. Eso es de alto riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no le avisó a nadie que tomaba pastillas y si no la veían de casualidad se moría, ¿sí? Entonces, en la gravedad de los pacientes se tienen que tener en cuenta eso también, ¿no? El método, cómo lo hizo, ¿sí? Si tiene algún diagnóstico psiquiátrico de base, ya diagnosticado, ¿sí? No es lo mismo una psicosis que una depresión, ¿sí? O una paciente que tiene antecedentes de trauma por abuso, ¿sí? Hay que tomar en cuenta los intentos previos. No es lo mismo una internación de un paciente que tuvo el primer intento de suicidio a uno que tiene cuatro, por ejemplo, hay una que está ahora que tuvo tres. ¿Sí? Son pacientes mucho más graves, hay que estar más atentos y tener más cuidado, ¿sí? Más que nada en la internación, porque son pacientes que ya tienen más herramientas si quieren hacer lo que volver a hacer un intento, ¿sí? Porque ya lo hicieron varias veces. Sí, hay que tener en cuenta los factores familiares sociales, si son familias continentes, si son familias muy disruptivas, familias con muchos problemas de violencia, problemas sociales, ¿sí? Y si hay antecedentes en la familia de alguien que se haya suicidado, ¿sí? Un tío, una abuela, un padre, una hermana, ¿sí? Todo eso aumenta el riesgo de los pacientes, ¿sí? De suicidas. No sé si vos querés agregar algo, Sí, avísame. no, el tema, a ver, seguimos. No, más que nada, hablando de paciente con intento o ideación suicida, es los cuidados de enfermería, más que nada, que uno de los cuidados principales es la seguridad, tomar medidas de seguridad, tanto en la habitación, más que nada, porque sabemos que a veces en el servicio de guardia es medio complicado porque está todo a mano. Y en la sala también, en el pasillo, es complicado porque siempre tenemos el carrito con medicación, no con medicación, pero tenemos con objetos descartables, ¿no? Que utilizamos todos los días. Pero en la habitación, en lo posible, retirar todos los objetos cortopunzantes, más que nada. Todo lo que pueda poner en riesgo la vida del paciente. También otra de las cosas, como decía el doctor, hay sobreingestas, o sea, eh, por medicación, ¿no? Corroborar, chequear que ese paciente tome la medicación, no dejárselo de la madre ni acompañar, no confiar, aunque parezca tanto como la madre, padre, hermano, sean de confianza, no, no, uno tiene que estar seguro, enfermería tiene que estar seguro que el paciente administró. Yo sé que a veces los tiempos no dan, que es complicado, porque tenemos 24, 25 pacientes, somos dos enfermeros, estamos a las corridas, pero una de las cosas para asegurar, medida de seguridad es verificar que el paciente haya tomado la medicación, ¿está bien? Claro, hay un doble riesgo ahí, ¿sí? Porque una es que el paciente cuando le da la medicación, quizás como se tiene ese pensamiento de querer matarse, no la quiere tomar porque no quiere estar mejor, se quiere matar, y entonces no sabemos si la está tomando o no, y vemos que por ahí el paciente no mejora, y en realidad no es que la medicación no funciona, entonces uno dice, bueno, le voy a seguir subiendo la medicación, le voy agregando medicación, y en realidad no la está tomando, ¿sí? Porque nada. No solo que a veces si uno se la deja no la toma, o se la deja al padre y no se la da, o se olvida, lo que sea, sino que a veces incluso los pacientes hay que chequearlo. O sea, cuando yo digo medicación superficial es dársela y ver que la tome y la trague, ¿sí? Como, digamos, a ver, ponétela en la boca y trágatela, ¿sí? Porque a veces la esconden al costado de la boca, ¿sí? Entonces, digamos, como diciendo, bueno, ponete la pastilla en la boca y te quiero ver tomar agua y trágatela. Sí, y otra es que
los pacientes estos acumulan medicación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que vos le das la medicación, no solo la tomó, sino que se la guardó. ¿Para qué se la guardó? Y para hacer las ingestas, ¿sí? Ha pasado de pacientes que, no sé, acumularon 3 4 tomas, aparte son pacientes que toman bastante medicación. Entonces, por ahí, 3 4 tomas que no tomó, ya tiene 20 pastillas, ¿sí? Entonces, es importante esto de que la tomen no solo por su tratamiento, sino para que no pueda hacer una conducta, digamos, autolítica internado, ¿sí? Eh, Eso es algo que ha pasado y es un riesgo y es una complicación para todo el hospital si pasa eso, sí, porque, digamos, una falta del hospital a nivel de, tipo, en vez de ayudarla, la complicamos más. Entonces, eso es importante, ¿sí? No solo chequear que la tome por su bienestar terapéutico, sino para que no se pueda hacer un daño mayor, ¿sí? Por ejemplo, hay una de las pacientes que está internada ahora que le robó a la madre la medicación cuando estaba en la internación anterior y son las origetas estando internada. Ahí no tenemos la culpa nosotros, la madre tiene que guardar mejor su medicación, pero digo, para que evaluemos el nivel de manejo de estos pacientes, ¿sí? Le agarró de la cartera su medicación, creo que era del corazón, antiarrítmico, y se clavó 15 pastillas estando internada, ¿sí? Entonces digo, tengamos cuidado porque estas cosas pasan, ¿sí? Y bastante seguido. Son pacientes muy complejos. ¿Sí? ¿Quieren contar algo? En lo posible hay que retirar de las habitaciones, aunque bueno, a veces no se da cuenta, piensa que no puede pasar nada, pero a veces hasta con el cuchillo, que viene el almuerzo, la cena, hasta con eso se autolesiona. Hay que tratar de retirar, a veces no estamos nosotros dándole la comida, pero están los acompañantes, mayormente a veces están los acompañantes, pero decir los acompañantes que o se lo entregue a la enfermería o que lo descarte en lo posible lo más lejano posible en una bolsa tacho lo más lejos de la habitación. También así como tijeras que a veces los mismos acompañantes traen, eh, o no se dan cuenta o piensan que el paciente está mejor, pero hasta ellos mismos traen a veces, porque no sé si se dieron cuenta, a veces traen actividades, traen recortes, hacen, dibujan, a veces hasta con un sacapuntas se han sacado no sé Se cómo se le saca el llama, el filo. filo, y con eso mismo se autoflagelan los pacientes. Eso es re común lo del sacapuntas, sí. Esmaltes, aunque uno no crea, a veces las chicas, las compañeras terapéuticas a veces traen, a las nenas le quieren pintar las uñas, está todo bien, pero lamentablemente estos pacientes no se pueden confiar. Ha pasado que pacientes le han entregado los esmaltes, se han olvidado o se lo prestaron, se entraban un rato al baño y en un ratito, en un segundo, lo rompen el esmalte y se están autoflagelando en el baño. Ha pasado muchas veces eso. Tanto como esmalte, frasco, no tendría que directamente pasar. Claro. No Eh, debería haber. Eso ver, o sea. Espejos tampoco, pero lamentablemente en la habitación hay espejo. Lo ideal sería que no haya. Bueno, nosotros lo que hacemos cuando lo hablamos con la dirección del hospital también, sí, de que hay una realidad de que las habitaciones no están adecuadas bien para los pacientes de salud mental, sí. En el CEN1 está la 100, que es la única que más o menos es un poco más posible, pero bueno, entonces lo que solemos hacer cuando los pacientes se internan por salud mental es nosotros pedir, por ejemplo, que al baño le saquen, ¿cómo se llama? La manija, Picaporte. el picaporte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se te encierra en el baño un paciente y ¿cómo hace para entrar? Sí, no sabes qué está haciendo, ¿sí? Pedimos que saquen el espejo, los de mantenimiento, ¿sí? Tratamos de, a ver, sabemos que es un hospital donde hay internación indiferenciada y si quiere va a la habitación de al lado y agarra el espejo de la habitación de al lado, pero por lo menos sacar el que tiene fácil acceso, ¿sí? Digamos, esa sería la idea de chequear eso. Por ahí a veces están tomando mate y se traen el azúcar en los tarritos estos de yogur de vidrio. Bueno, se han parido pacientes que rompieron eso y se cortaron con eso. ¿Sí? Digamos, hay que estar atentos. Igual yo después más adelante creo que puse algo de las cosas bien claras. Sí, pero bueno, Yo, sí. yo sé, perdón. Yo sé que no somos Policías. policía, no somos guardiacárcel, nada, que hacemos la famosa palabra requisa, pero lamentablemente para estar más tranquilo, tanto como el paciente, tanto como la profesional de la sala, hay que hacer una inspección, hablar con el acompañante, porque mayormente a veces eh, Sí. cambian y viene un compañero nuevo que releva al otro porque no vino, porque se enfermó y no sabe bien la patología del paciente que está internado. Sí, a veces se subestima el tema, ¿sí? Nosotros cada vez que se interna un paciente tenemos una hoja donde le llevamos las pautas de internación, donde una vez explicamos que no tiene que tener estas cosas cortantes,
cada vez que vamos, lo chequeamos, lo vemos. La idea no es hacer una requisa, no es que agarrar y revisar la habitación. Pero bueno, cuando uno entra, porque entra, inspeccionar así, a vuelo de pájaro, ver, qué sé yo, mira, ahí tiene un coso de vidrio, allá tiene la maquinita de afeitar, como decir, che, con eso guardalo, no lo traigas. Sí, como ir evitando esas cosas, por lo menos muy obvias. Sí, después, bueno, si se quiere lastimar, le puede buscar la vuelta. Si hay un paciente que se corta desde en uno que rompe la cuchara de plástico, o sea, la cuchara, ¿no? Porque el cuchillo se lo sacan, rompe la cuchara y como queda de plástico, queda medio ahí cortante la puntita de plástico y se corta con eso. Bueno, hay cosas que nos exceden y uno puede estar encima, pero bueno, hay pacientes que cuando tienen esa gravedad también hay que cuestionar si son acordes para este hospital, ¿no? También eso. Pero bueno, en el mientras tenemos que hacerlo lo mejor posible como para evitar estas situaciones, ¿sí? Bueno, ¿sigo, Dani? Sí, sí. Bueno, acá cuando hablé de intento de suicidio, bueno, acá ven los mecanismos, ¿sí? El suicidio, digamos, consumado. Sí, porque una cosa es un intento de suicidio, es alguien intentó matar el suicidio consumado, es que se mató, ¿sí? O sea, ya está. Vemos que el de mayor letalidad es el ahorcamiento, ¿eh? Es que tiene 90%, ¿sí? Arma de fuego, que se tiran, ¿sí? Mayor letalidad y mayor frecuencia es ese, ¿sí? Bueno, esto lo hemos hablado un poco ya. Hay factores de riesgo y de protección, ¿sí? ¿Qué paciente tiene más posibilidades de hacer un intento de suicidio o factores de riesgo? Y bueno, generalmente cuando tiene poco apoyo social, o tiene una familia disfuncional, o sí, un estatus económicos bajos, sí, más que nada cuando no hay una contención familiar importante o una familia tranquila, digamos que no haya situaciones de maltrato, de abuso intrafamiliar, ¿sí? Esos son factores de riesgo. Entonces, generalmente los pacientes que nos vemos en suicidios de esta lista están en varios, ¿sí? O tienen padres con patología de salud mental, o hay una familia muy disfuncional, hay violencia, ¿sí? Digamos, o son familias donde no se hacen mucho cargo de los hijos, son padres que no se hacen mucho, no tienen mucha contención con sus hijos, ¿sí? Esos son, habla de más riesgo, o sea, este paciente que intenta suicidarse tiene estos factores, tiene más riesgo de volver a hacerlo, digamos, de que cuando se vaya de alta mantenga esa situación. Entonces, lo que hacemos nosotros, más allá de compensar al paciente, es tratar de mejorar alguno de estos funcionamientos, ¿sí? Se trabajan con la familia, se busca resolver alguna de esas situaciones, ¿sí? A veces también es bueno que ustedes intervienen con los juzgados que Sí. hacen perimetrales como alejan. Cuando se denuncian situaciones, a veces un paciente ingresa por un intento de suicidio y cuando lo evaluás, te cuenta que hay un tío que la está usando hace 4 años, ¿sí? Y vos preguntás y bueno, y vive con el tío, o sea, ahí tenés que hacer una denuncia, ¿sí? No es lo mismo que conviva con el abusador o que no conviva, ¿sí? Poner un tío, pero puede ser un primo, un hermano, ¿sí? Entonces, si convive, ahí hay que hacer una medida de restricción de esa persona, ¿sí? Por eso hay pacientes que quedan, sea abuso o maltrato, ¿no? Pacientes que quedan internados más tiempo porque por ahí no pueden volver a la casa hasta que no se resuelva esa situación familiar, ¿sí? Generalmente lo que se hace, si es un tío, eso, se tiene que ir a otro lado. El problema es cuando son los padres, ¿sí? Ahí es cuando se toman estas medidas excepcionales para que vayan a hogares, ¿sí? Que bueno, que justamente como no hay hogares, se demora mucho su egreso, ¿sí? Eso ya depende del gobierno de la ciudad o de provincia. Entonces nosotros podemos pedir, hay dos tipos de hogares, hay hogares convivenciales y hogares terapéuticos, ¿sí? Realmente los pacientes de salud mental con patología grave van a hogares terapéuticos que tienen una asistencia de salud mental, ¿sí? Aparte de convivir. Y los convivenciales son hogares comunes que nada, van chicos que no tienen problemas de salud mental. Hay una escasez de recursos, digamos, del Estado en eso. Entonces, por eso hay pacientes que están internados 4 meses, 3 meses, un año, 2 años. ¿Sí? Actualmente en el hospital hay uno que está hace 2 años. En el SEM, ¿hay 3 o 6? 6, creo que es. ¿Sí? Chico con autismo que hace 2 años que está. Y se tendría que ir hace un año, por lo menos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando se demora su egreso, como para mí hay otro paciente del SEN 1, los pacientes se empiezan a poner más irritables, empiezan a tener más manejo institucional, empiezan a querer hacer cosas que no pueden en el hospital, se le empiezan a poner límites
y empiezan a tener conductas disruptivas, ¿sí? Ese es un gran problema que tenemos acá en el hospital, que bueno, ya Bueno, que tuvimos, bueno, fue Kiara. Kiara tuvo 3 años. 3 años. Pero Kiara, dentro de todo, era una paciente relativamente tranquila y no era tan problemática. Pero bueno, Pero tenemos. para que sepa que no era porque no querían darle el alta de acá. O sea, No, se no sale, demora, o no sea, porque sale no de hay, no hay recursos. red, no hay red afuera, o sea, no hay vacantes en los pocos hogares que hay, que mayormente son terapéuticos, llevando pacientes de salud mental, no No hay, hay. no hay vacantes. Ese es el tema. Generalmente las internaciones por salud mental o internaciones más de un mes, mes y medio, no están. Lo más grave puede estar un mes y medio para hasta compensar el cuadro, 2. Pero si no, la idea es resolverla rápido y que se vaya el paciente. Lo que pasa es que cuando salen estos temas sociales, no hay donde, no tienen dónde ir. Es la realidad, porque no pueden volver a la casa. Los servicios locales o defensorías que intervienen en organismos defensores de los chicos no dan los recursos, te dicen no hay, no tenemos. Y nosotros vivimos mandando informes, se judicializa, pero no sale nada. Es un tema, porque la verdad que nadie los quiere tener a los pibes acá si no tienen criterio de internación. Es iatrogénico para ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque un hospital no es un lugar para vivir, ¿sí? Porque están expuestos a enfermedades, a infecciones, a un montón de cosas. Entonces, nosotros vivimos mandando informes y notas, pero ya nos excede, no depende de nosotros eso, lamentablemente. La verdad que nadie quiere tener a los pacientes mucho tiempo porque es una sobrecarga de trabajo para todos, para los SEM, para los enfermeros, para el equipo terapéutico, para todo el mundo. ¿Sí? La verdad que lo que sobra son pacientes y que no sea por recurso y que después empiecen a empeorar los pacientes porque están tanto tiempo internados que se empiezan a cansar, se quieren ir, se empiezan. Y la verdad que es un desastre. Pero bueno, eso ya es un tema de política del país, ¿sí? Bueno, esto no importa, son factores de riesgo individuales. Bueno, para el instinto de suicidio, yo sigo hablando del tema. Los instintos de suicidio puede haber acontecimientos que lo desenlacen, ¿sí? Por ejemplo, un duelo, o que los padres le ponen un límite y se castiga, o maltrato, ¿sí? Siempre hay algo que desencadena. Decís, ¿por qué lo hiciste ahora? ¿Sí? A veces son cosas muy banales y a veces parecen cosas banales, pero bueno, que el paciente lo toma como algo muy importante, ¿sí? Suelen ser pacientes a veces que manejan un nivel de intensidad de emociones que hacen que por ahí tomen estas decisiones, ¿sí? Pacientes que sufren bullying. Sí, acá está, contención vital es estresante, puede ser bullying, puede ser maltrato, puede ser que esté intoxicado, puede ser, bueno, pérdida financiera, en estos casos no aplica, ¿no? Es más para adultos. Sí, conflicto sentimental, chicas adolescentes que tienen un novio pasa mucho esto, por redes sociales y el novio le dice no te quiero más y chau, intento de suicidio, ¿sí? Pero lo que digo es que no es por eso, sino que hay ya otros riesgos, otras cosas que lleva a esto, ¿no? No todas las chicas que se pelean con el novio intentan suicidarse, ¿sí? O al revés. Hay ya una predisposición clínica de la paciente, un contexto, ¿sí? Generalmente cuando uno empieza a indagar hay un pasado mucho más complejo que el solo hecho, porque por ahí uno dice, qué banal esto, se peleó el novio, entonces esta piba que boba, ¿no? Y en realidad por ahí esta piba viene abusada de montón, viene maltratada, viene un montón de situaciones familiares súper complejas, que es un desencadenante, o sea, si no era eso iba a ser otra cosa, pero es un desencadenante, ¿sí? No había también eso, así como lo desafío así en TikTok, ¿viste? Que tuvimos un paciente que Sí. estaba llevado por el grupo de Facebook, creo. Sí, hay Que esas había- cosas ahora. No es lo que solemos ver nosotros acá los internados, ¿sí? O sea, nosotros sabemos ver ya más conflictos sociales, ¿sí? Pero no, pero sí, bueno. Bueno, esto no importa. Bueno, esto es importante decir que quede claro, a veces preguntar directamente sobre pensamientos suicidas, intentos previos y factores de riesgo, ¿sí? Esto no induce el suicidio. A veces preguntarte, ¿vos te quisieras suicidar? No se le dice a una persona que se quiere. Sí, se le pregunta, porque una persona que tiene idea de muerte no tiene problema en decírtelo y no lo va a hacer porque vos se lo preguntes. O sea, ya lo tiene fijo. ¿Sí? O sea que no es que uno tiene que, si va a la habitación, te toca el tema Odín, lo podés hablar, no hay ningún problema, ¿sí? Siempre sin críticas, sin darle como una lección, está mal esto que hiciste, como más empatizar, bueno, ya vas a estar mejor, ahora te van a ayudar, como más. Porque suele pasar, es que uno entra a la habitación y el paciente te habla y aunque no seas parte del equipo terapéutico, ¿sí? Eh,
esto, no desaprobar ni minimizar sus preocupaciones, no decirle, no, sos una tonta, ¿cómo hiciste esto? ¿Entendés? Como tratar de empatizar, ¿sí? Bueno, a ver, ¿para qué? Ah, esto. Bueno, nada. En el caso de la conducta suicida, lo principal que uno quiere hacer primero es mantener la seguridad del paciente, ¿sí? Hasta que este riesgo suicida disminuya. Ese es el motivo de internación, ¿sí? Nosotros lo internamos para que no se suicide, básicamente, ¿sí? Hay algo que no aclaré. Una cosa es ideación suicida y otra cosa es haber hecho un intento de suicidio. Son dos cosas distintas. A veces se internan pacientes porque tiene el pensamiento de querer tirarse bajo el tren, ¿sí? Y si uno ve que eso es irreductible, que esa idea no cesa y no pasa, se interna igual porque está en riesgo, ¿sí? No esperamos a que lo haga, ¿sí? Entonces son dos cosas distintas que son no aclaré. Una cosa es el intento suicidio, paciente que intentó hacer algo, y otro es el pensamiento suicidio. Hay pensamientos que dicen, gente, paciente que dicen, me quiero morir, me quiero matar, voy a hacer esto, y tenés que evaluar, a ver, ¿es solo de una idea de me quiero morir, me fue mal en el colegio y me quiero morir? ¿Es un decir? ¿O tiene un plan? ¿Sí? No es lo mismo. ¿Y cómo te querés morir? Y no sé, mi papá tiene una pistola escondida arriba del placar, la voy a agarrar y me voy a dar un tiro. Bueno, eso ya tiene otra gravedad, ¿sí? Cambio, decir, ¿cómo te maté? Dice, ah, no sé, bueno, no sé. Sí, uno evalúa todas esas cosas, ¿sí? Mucho tiene que ver con la percepción de cada uno, ¿sí? Uno se va dando cuenta dónde está ese riesgo. Generalmente solemos evaluar eso y si no consideramos riesgo no nos internamos. También depende de la contención familiar, lo que dijimos. ¿Sí? Si vemos que es una madre que le decimos, "Bueno, te podés quedar con ella 24 horas en tu casa hasta ver, siguiendo evaluando". Sí, la vemos continente a la madre, bueno, se puede hacer. Si vemos que es un desastre la familia y la internamos porque hay que cuidarla. ¿Sí? La idea es mantener la seguridad, ¿sí? Bueno, esto es un poco lo que ya hablamos. Si hay método de alta letalidad, si se ha tomado medidas para evitar su rescate, esto que no ha avisado a nadie o se encerró en el baño cuando hizo un intento para que nadie la encuentre. Sí, por ahí se cortó la vena y se puso llave en el baño y no puedes entrar. Eso es de alto riesgo. Sí, bueno, si hay un trastorno psiquiátrico. Bueno, justo lo que dije abajo, mala adherencia terapéutica o caso de nula contención familiar. La contención familiar es muy importante en estos pacientes, ¿sí? Acá yo creo que ya hablamos un poco, Dani, de esto, pero esto es importante en el manejo de estos pacientes, más que nada cuando están internados acá, ¿sí? Uno entra por ahí, el paciente te quiere hablar, bueno, lo podés escuchar, ¿sí? Y esto, y que te pueda contar lo que le pasó, pero no hay que juzgarlo, ¿sí? No hay que decirle, bueno, está mal eso que hiciste, no lo vuelvas a hacer, ¿por qué preocupaste a tu papá? ¿Sí? Como que a veces uno por ahí no sabe y tiene esa tendencia a querer sí, ayudarlo y decir estas cosas, por ahí limitarse a escuchar y decirle, bueno, está bien, vas a estar mejor, ¿sí? Esto, después dice, el lenguaje apropiado es cruzar un lenguaje que no sea estigmatizante ni minimice los sentimientos del paciente. Hace como, estoy acá para ayudarte, o lo que te pasa es importante. Esto es importante cuando también uno entra ahí a ver al paciente, no se les da la medicación, mostrarse con buena predisposición, ¿sí? Porque ya el paciente se siente como mal y estigmatizado por lo que hizo a veces o lo que piensa. Entonces, como tratarlo como si fuera uno más y te voy a ayudar y está todo bien, y, ¿sí? Variación emocional. Sí, esto, reconocer y validar los sentimientos del paciente, por ejemplo, diciendo, entiendo que estás pasando por un mal momento, es muy difícil, ¿con qué te puedo ayudar? O contá conmigo, si necesitas algo, llamame, ¿sí? Como empezar a empatizar, esto es muy importante. Sí, porque ya el paciente está en estado mental es bastante estigmatizante, entonces tratar de hacerlo sentir cómodo, ¿sí? Bueno, esto es algo que ya hablamos. Son pacientes que necesitan un poco más de mirada que otros pacientes, ¿sí? Cada tanto pasar y ver en qué anda. Acá tenemos las habitaciones con vidrio, entonces ni siquiera es necesario entrar. Por ahí pasar ahí y ver, está viendo la tele, en qué anda, ¿sí? Generalmente suelen tener acompañantes. Todos los pacientes internados por salud mental es obligatorio estar acompañados, ¿sí? O por un familiar, o cuando no puede ir familiar, se pone un acompañante terapéutico. En lo posible no dejarlo solo, ¿no? No, Si nunca. el familiar quiere ir al kiosco o algo, o al acompañante, y bueno, lamentablemente tenemos que quedar al lado del paciente. Sé que a veces es complicado, los entiendo, pero Nunca se tiene que quedar solo, ¿sí? Nunca se tiene que quedar solo. Si el familiar tiene que salir a, no sé, a algún lado, ver cómo se puede arreglar para
que no quede solo. Por ahí si quiere ir al kiosco, puede bajar con el paciente al kiosco, o sea, nosotros no tenemos problema en que baje en el patio y eso, salvo ciertas indicaciones puntuales de que no puede salir de la habitación, realmente se pueden, sí, pero bueno, esto es un paciente que necesita ser visto. Y esto es importante, cualquier cambio tiene que ser documentado. Es muy importante que ustedes registren estas cosas, ¿sí? Porque a nosotros nos sirve, porque la realidad es que por ahí nosotros estamos 3 horas, 4 horas y no es nada, ¿sí? No, los ojos tienen que ser 24 horas, entonces por ahí decir, mira, nosotros vimos que empezó con más estas cosas, otras cosas, ¿sí? Dejarlo registrado, comunicarnos, por ahí usar, buscar un nexo donde nos podamos comunicar o cuando vamos, hacerse un pase y decir, mirá que lo vimos a la noche que está haciendo más cosas de esta. Sí, pero que sea un ida y vuelta, porque eso sirve para nosotros. Porque por ahí a la mañana está 3 horas, está durmiendo 2 y lo vemos un ratito. Y por ahí está peor a la noche o a la tarde, ¿sí? Bueno, acá dice revisiones periódicas. Si no se requiere revisiones debe ser cada 15. Bueno, no sé si cada 15, pero cuando se pueda, por ahí pasás por otro paciente y si está en la habitación del fondo, y bueno, caminar 5 pasos más y ver que esté todo bien, ¿sí? Digamos, porque son pacientes de riesgo y aunque sea ir constatando, paciente tranquilo, ¿sí? Una cosita, chicos, a partir del lunes, por la disposición del subgerente de enfermería Gustavo Bacre, voy a hacer el nexo o sea, con el equipo tratante. Ah, O sea, voy a hacer yo el nexo. O sea, voy a pasar por los servicios por la mañana y a acabar información, a preguntarles de cómo capaz estuvo el fin de semana, cómo estuvo la mañana. Y seguramente le voy a pasar el WhatsApp a cada servicio para que por la tarde o vespertino, si ven alguna novedad, como se dice, como dijo acá el doctor, para que le llegue, para hacer nexo y para que llegue toda la información o inquietudes sobre el paciente, sobre el caso. ¿Está bien? claro, sí, porque a veces llega de forma indirecta, llega vía un residente, a veces no llega la información exacta, ¿sí? Sea cosas como el paciente, no solo que tiene problemas de conducta, sino de, no sé, se niega a tomar la medicación, no colabora, lo notamos como, no sé, más angustiado, lo que a ustedes les parezca. Todo nos suma a nosotros y es importante. Cuando más información tengamos, más rápido lo podemos ayudar y mejor va a ser su pronóstico. ¿Sí? Falta ya, tengo que terminar. Sí, un ratito, ya, Ah, 5 minutos ya bueno. tenemos. Esto ya lo hemos hablado, medidas de seguridad, si lo hacemos rápido. Sí, esto que hablamos, las habitaciones están diseñadas para minimizar el riesgo de autolesiones. Esto incluye ausencia de objetos peligrosos como cuerdas, cables, sí, eso no lo dijimos, espejo de vidrio y cualquier otro objeto que pueda ser utilizado como oficio, corte y estrangulamiento. En algunos lugares se sacan los cordones, acá no lo hacemos, no estaría mal que no tengan los cordones. Lo hacíamos cuando teníamos un servicio En la de la sala, sala, lo hacíamos. porque bueno, con unos cordones se puede ahorcar, ¿sí? En realidad, entrar al servicio ya como que era como una cárcel porque sacábamos todo, todo, Pero todo. bueno, es minimizar los riesgos al mínimo, ¿sí? Pero bueno, por lo menos lo más obvio, digamos, esto de espejo, lo que ya hemos hablado, ¿sí? También lo otro que hemos hablado, los objetos personales, ¿sí? Cuchilla, medicamentos, encendedores, cinturones, bueno, los cordones de zapatos es algo que usen mocasín, si no. Bueno, Entonces, eh, esto, permitir el acceso a objetos personales cuando sea seguro también, si tienen algunas cosas, hay que chequear, sí, hay que chequear a veces lo que traen las visitas, sí, porque por ahí no se dan cuenta y han venido pacientes que han traído afeitadora porque tiene barba y después se terminó cortando con la afeitadora, sí. Por ahí puede usar la afeitadora cuando se afeita, pero después hay que sacarla, sí. Le decís, bueno, te la guardo, te la tengo, sí, porque bueno, si le quiere afeitar, se afeita, pero digo, no dejarse la mano. Bueno, esto es algo que se debería implementar, ¿sí? Un plan de contingencia. Todo personal está familiarizado con los protocolos de emergencia en caso de que el paciente se autolesione nuevamente. Código de emergencia, tener un código de emergencia que alerte rápidamente al equipo. Bueno, es esto, de ver, cuando ver, acá hay, o que avisar a la guardia y decir, pero por ahí decir, che, esto es algo urgente ya, porque a veces te llaman de cuando estás bueno, yo cuando hacía guardia, y por ahí, cuando no era tan grave como un intento de cortarse todo, ¿sí? Como decir, che, ya necesito que vengan, no sé, un código de urgente, un código rojo, qué sé yo. ¿Sí? Eh, en nuestro caso sería en ese sí. momento, si nos manejamos, si es turno, o sea, si es por la MEDA, tenemos equipo tratante que hay varios, somos varios. Estoy yo también es por la mañana.
Pero si es por la tarde, hay que manejarse con el equipo de guardia. A la vez, cuando se informa, o sea, mayormente cuando pasa un suceso de un intento por un paciente, se comunica enseguida al pues, médico residente, porque mayormente está el médico residente, y si se puede también convocar o informar rápidamente a supervisión, ¿está bien? Para que ellos también llamen por teléfono, porque a veces no están, o sea, es difícil comunicarse, es difícil encontrarlos. ¿Por qué? Porque capaz están con otro paciente en otra sala, no lo sabemos. Y está lejos la guardia, hasta que llegás al SENA a veces tarda 10 minutos, ¿viste? Entonces, sí, insistir y nada, pues hay mucha, hoy en día aumentó mucho la demanda de pacientes externas. Antes por ahí la guardia de salud mental estaba un poco más tranqui, entonces te llamaban de la sala y podías acudir más rápido, ¿sí? Pero bueno, la idea es que priorizar la urgencia, digamos. Si hay un paciente que está en riesgo y aunque estés atendiendo una consulta externa, tenés que ir a ese, ¿sí? Pero digo, por eso también mantenerse un lenguaje como para saber eso. ¿Eh? También involucrar a los residentes médicos, que el mismo residente que está, a veces sabemos que a veces mayormente está uno solo, en R1, R2, pero también sabemos que ¿cómo se llama el rondín? R3. Está en el R3 con un equipo que también puede convocarlo, porque es una paciente que está en la sala y a veces necesita ayuda. Ellos se tienen que también involucrar en ese momento. Sí, el paciente es de todos, o sea, si es algo que se está trabajando, el paciente está en la sala, está bien, está por salud mental, es del equipo de salud mental, pero está internado en una sala de pediatría y los pediatras tienen que también responder, sí. Quizá no van a hacer una intervención de salud mental, no van a indicar una contención, no van a dar la medicación psiquiátrica, pero no se pueden desentender del paciente, ¿sí? Porque está internado en su sala, ¿sí? Entonces hay que informar a los pediatras también. A veces nosotros dejamos indicaciones a los pediatras que, no sé, en caso de excitación, que le den una medicación de refuerzo porque sabemos que a veces la guardia tarda, entonces por ahí se la pueden dejar, ¿sí? Pero en casos puntuales, porque también a veces si uno deja eso, por cualquier situación se le da un esfuerzo y no es necesario, ¿sí? Pero digo, los pediatras forman parte o sea, es un paciente del hospital, es un No está paciente internado en más. la sala. O Es un sea, paciente más, ¿sí? Si bien hay resistencia, porque es en salud mental, es un paciente más, ¿sí? No, no es nuestro o de salud mental. O sea, nosotros somos el equipo que lo ve, pero digamos, es un paciente más que está en la sala y si se pasa algo en la sala, las responsabilidades de todos, del equipo, del pediatra, del jefe del SEM, porque está internado en la sala, en una sala común, ¿sí? y si no se involucra, tanto como residente o equipo médico que está en ese momento, déjenlo escrito en hoja de enfermería en el repo, por favor, porque la única herramienta que tiene enfermería para defenderse con un posible X problema. Es la única herramienta, no se olviden de registrar todo. Cuando llamen a la guardia, no te se llamó a la guardia a tal hora, la guardia llegó a tal hora, porque también es, a ver, de una manera de poder conseguir que haya otro, por ahí, otro equipo de guardia, es ver que no da abasto, ¿sí? Que dicen, la llamamos y llega una hora después, ¿sí? Si esto se repite, ¿sí? Las guardias son todas personas distintas, no, no es que es un médico que no tiene ganas de venir a la sala, ¿sí? Ahora, si se repite todos los, no sé, todos los lunes, por ahí puede ser este psiquiatra, pero si esto pasa todas las veces que se llama a la guardia, claramente no da abasto la demanda, ¿sí? Como a veces nos pasa a nosotros, que tenemos un montón de pacientes y somos pocos, y a veces lo vemos un día a uno, después lo vemos a los 2 o 3 días, a veces. Sí, la verdad que como a ustedes les pasa a ustedes con los pacientes, nos pasa a todos, de que hay más demanda de lo que uno puede hacer. Entonces, bueno, eso está bueno que quede en evidencia, como también para una forma de defenderse uno de su trabajo y también para poder exigir, ¿sí? Si uno no lo registra, es que no pasó. ¿Está bien? Entonces, dejar, se llamó y la guardia vino una hora después. No para escrachar a la guardia, sino porque quizá la guardia le va a justificar. Y mira, estaba con 5 pibes, tenía un pibe excitado ahí abajo, ¿sí? No damos abasto, tiene que haber otro equipo, ¿sí? Que en otros hospitales hay 2 equipos, ¿sí? De internación. O sea, 2 equipos de guardia, para justamente priorizar la demanda interna y sea más rápida digamos, el acceso a la consulta. Pero bueno, para eso tiene que quedar registrado, ¿sí? Si no, no existe. Lo que no está escrito no existe. ¿Eh? Por más que sea de manera informal. Así que, Bueno, ¿te parece que cortamos? Pues no llegamos a ya también una cosita y ya está. Bueno, ya le dijimos la administración supervisada. Bueno, esto. Registren todo, ¿sí? Eso, registren todo. Lo más importante. más que nada la medicación, chicos. Sí, La las medicación es medicaciones. fundamental. A veces, como dijo el doctor, a veces los pacientes o mismo familiar, uno a veces se confía, deja la medicación en la mesita, el acompañante, mamá, que se le da, que la mamá te dice,
No, yo en casa yo se lo doy, quédate tranquilo que yo se lo paso conmigo, toma bien. No, No. nada. Si se lo quiere la madre, que se lo dé, pero delante de ustedes. Toma, dásela. Pero ahí. Y la toma cuando se la da. No, bueno, ahora no, se la doy más tarde. No, no. Cuando se la da, se la dan. Y ahí damos fe de que la tomó. Si no, es como que no. No tenemos forma de controlarlo eso. Y además les digo que acumulen, ¿sí? Pasó un montón de veces que acumulan medicación. Bueno, no sé qué más. No, nada, chicos. Quiero agradecer acá al compañero, a Sebastián, por participar en esta charla, en esta cursada. Y bueno, no llegamos con los tiempos para hacer trastorno de conducta alimenticia, no llegamos a psicosis en otro. Sí, igual más o menos o sea, más allá de la clínica, digamos, las conductas son las mismas. En trastorno de conducta alimentaria, por ahí lo que hay que chequear es si el paciente se alimenta, si come, ¿sí? Si vomita después, hay que preguntar, hacer un registro, el paciente después de comer se mete en el baño, notificar si eso se enteran, ¿sí? Porque a veces nosotros no lo sabemos, ¿sí? A veces nos cuentan los acompañantes, a veces no. Si ustedes, toda la Claro. información que puedan registrar, eso está bueno. Todo eso tiene que estar registrado, si vomitó o no vomitó, si se hizo un atracón, si entró de la habitación, tanto como el acompañante, o si observamos nosotros si la formación es directa o indirectamente, pues directamente te lo dice el acompañante o la mamá. Que bueno, confiamos en ellos, o también lo que observemos nosotros, ¿no? Por ahí hay una paciente que estaba vomitando y no solo vomitaba la comida después de comer, que está internada ahora creo en el CEN2, sino que estaba vomitando la medicación también. Entonces estaba tomando el lorazepam, se le hizo un análisis de orina y salió negativo a benzodiazepina. ¿Cómo salió negativo si, entendés? O sea, estaba vomitando la medicación, ahora se la están pasando por sonda y ya está un poco mejor, ¿sí? A veces tomar esas medidas, cuando los pacientes están vomitando mucho, bueno, por ahí es necesario ponerle una sonda, ¿sí? Pero bueno, para eso tenemos que saber que está vomitando, ¿sí? Ahorraría pasos, tiempo, digamos, porque por ahí nos enteramos después de 15 días. O en qué momento estamos vomitando, en qué momento, si después o Claro, en generalmente qué después de momento. comer, porque les da culpa a los pacientes que tienen trastorno complementaria, comen, les da culpa, va y vomitan, ¿sí? Entonces generalmente se meten en el baño, tratar de que decirle al acompañante, si ustedes lo ven, che, salgan al patio, no la dejen entrar al baño. Nosotros se lo decimos, pero bueno, está siempre bueno reforzar, más cuando están ahí dando vueltas todo el tiempo, porque nosotros no estamos todo el tiempo, ¿sí? Y si hay un seguimiento del peso, en lo posible que el paciente no vea, Claro, no, no tiene que que no, saberlo, no tiene que saberlo, o sea, tiene que ser de espalda. no se le Por- dice, Así que, no se le dice, sí. nada, Bueno. chicos, quiero agradecer. Bueno, nos vemos el próximo jueves. Hoy no, Marcela no está presente porque está con el tema de El el examen examen para para el ingreso acá, ingresantes. para los ingresantes. Así que nada, será hasta el próximo jueves. Muchas gracias a todos y nos esperamos. De tener